¿Quieres aprender sobre gestión de proyectos, pero no sabes por dónde empezar? Bueno, si es así, quédate a ver este video que te daré 5 consejos que creo que te ayudarán mucho a resolver esta pregunta. Comencemos. Lo primero que debes tener presente es que el project management o la gestión de proyectos es por sí misma una profesión, como la ingeniería, la medicina o cualquiera de ellas. Por lo tanto, requiere de conocimientos teóricos y prácticos. Así que el primer consejo que te daría es precisamente que busques personas que se dediquen a esta actividad. Lo más importante podría ser buscar amigos o familiares que se dediquen a la gestión de proyectos de forma profesional. Si no tienes amigos o familiares en este sector, puedes buscar a través de redes como LinkedIn, por ejemplo. Puedes acudir a universidades o instituciones donde haya personas que estén relacionadas con el tema de gestión de proyectos. Invítalos a tomar un café, pídeles una corta entrevista, una simple llamada telefónica. Acá lo más importante es que entiendas cómo es el día a día de estas personas, cuáles han sido sus mayores desafíos, qué les gusta, qué no les gusta de lo que hacen. El objetivo al final es que entiendas cómo se desarrollará tu profesión si decides dedicarte a este campo. Consejo número 2. Una vez que ya te has reunido con varias personas, varios profesionales y ya tienes un poco más clara la idea de cómo sería ser gerente de proyectos en ese sector, lo siguiente sería que te inscribas a algún curso corto, seminario, webinar, algo que te empiece a dar una idea más clara de por dónde podrías dirigir tu parte académica en la parte del project management. Pero ojo acá, debes buscar cursos que sean o seminarios o que sean introductorios a la gestión de proyectos. No busques nada muy especializado porque puedes terminar confundiéndote más. Es decir, al principio puedes buscar algo como la introducción a la gestión de proyectos o conceptos básicos de gestión de proyectos o algo por el estilo. Porque si te vas a algo muy particular y te metes en un seminario o en un curso sobre cadena crítica o ruta crítica o cualquier tema muy específico, puede que al final eso no sea lo que te guste, puede que al final te confunda más, puede que al final incluso te llegue a desmotivar. Y ahora vamos al consejo número 3. Una vez que ya pasaste por conceptos introductorios y ya tienes una idea general de lo que es el project management y los conceptos básicos, ahora sí podrías pensar en buscar algo más formal. Qué sé yo, por ejemplo, un máster en gestión de proyectos o algún curso más extenso que te permita profundizar más en la materia. Una vez que ya sabes qué área o qué conceptos te interesan más, ya podrías empezar a meterte en algo mucho más especializado. Yo recomendaría un máster si está en tus posibilidades de gestión de proyectos porque te permite ahondar mucho más en la parte teórica y si es presencial todavía mejor porque te permite compartir con otras personas, conocer a los profesores cara a cara, preguntarles sobre temas que quieras conocer. La parte de interacción cara a cara en la gestión de proyectos es muy importante. Por eso si el máster puede ser presencial o al menos semipresencial, te va a dar un valor añadido. Cuando estés dirigiendo proyectos lo vas a hacer cara a cara con la gente. Tienes que mejorar tus habilidades de comunicación, vas a tener que todas esas soft skills o habilidades blandas se desarrollan cuando interactúas con las personas. Así que si puedes llevar un curso extenso más especializado o como te digo, todavía mejor, un máster en gestión de proyectos, pues esto te va a dar una visión mucho más amplia de la profesión. Por un lado te va a ayudar con los conceptos teóricos, pero también te va a ayudar a empezar a interactuar con otras personas que tienen intereses similares y sobre todo con profesores que ya tienen más experiencia en la materia. Otra de las ventajas que tiene el llevar un curso o un máster presencial como lo que te acabo de decir es que si eres de las personas que te gusta trabajar de forma individual porque pues te sientes más cómodo haciendo las cosas por ti mismo, más confiado, pues déjame decirte que el mundo real en la parte de gestión de proyectos no funciona así. Al final tienes que aprender a trabajar en equipo, vas a tener personas con las cuales vas a trabajar muy bien y otras con las cuales no tan bien, pero bueno, al final todos van por el mismo objetivo del proyecto
Y eso es parte de lo que debes aprender, toda esa parte de socialización, negociación, habilidades blandas, toda esa inteligencia emocional se desarrolla compartiendo con las personas. De manera que es súper importante de que tengas ese contacto cara a cara con profesores, con compañeros, con otras personas que al final, bien que mal, puedes tener diferencias, pero todos van por un mismo objetivo y hay que saber cómo trabajar en equipo. Consejo número 4. Una vez que ya pasaste por todas las 3 etapas anteriores, es hora de especializarte. Bien, aquí es donde entran lo que son las certificaciones en dirección de proyectos. Todos creo que hemos escuchado hablar del PMI o tal vez de IPMA. Entonces tienes certificaciones como el PMP, el CAPM, o tienes certificaciones en IPMA, niveles A, B, C o D. Tienes la certificación de Prince2, etc. Existen muchas certificaciones relacionadas con el área de gestión de proyectos que en esta etapa ya puedes pasar a especializarte. Para mí es un error empezar a especializarse y sacar un PMP, por ejemplo, o un CAPM sin haber primero llevado algunos cursos introductorios en gestión de proyectos, porque eso te permite ya tener las bases para pasar a una especialización y a una certificación. Le vas a sacar mucho más provecho especializándote de una forma posterior que si lo haces desde el inicio. De manera que bueno, ya cuando has quemado las etapas anteriores, ahora sí, ya busca especializarte, sacar una certificación particular, como te decía, un PMP o un Prince2 o un IPMA niveles D, C, B o A, cualquiera que desees llevar a cabo. Sin duda alguna las certificaciones son sumamente importantes. Esto te abrirá puertas laborales, te permitirá ser más profesional en tu sector, dar una mejor imagen, porque al final de cuentas estás certificado por una institución de renombre como puede ser el PMI o como puede ser IPMA o cualquiera de estas. De manera que sí es un buen paso, ya una vez que has pasado las etapas anteriores, proceder a buscar una especialización en gestión de proyectos. Y bueno, finalmente el consejo número 5, lo que te diría es mantente actualizado. La gestión de proyectos, igual que todas las profesiones, avanza día a día. Salen nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas aplicaciones, como por ejemplo ahora que tenemos la inteligencia artificial. Entonces también se está aplicando a la gestión de proyectos, de manera que mantenerse actualizado sería el último consejo que te daría. Aquí debes asistir a seminarios, a charlas de actualización, hacerte socio de, por ejemplo, el PMI, a su vez ser socio luego de capítulos del Project Management Institute, ser socio de IPMA, ser socio de cualquier institución o instancia relacionada con la gestión de proyectos. Y también es muy importante que participes, que hagas artículos, que des charlas, conferencias. Mantenerte actualizado en el sector es clave para poder seguir avanzando en la profesión. También existen las opciones de voluntariado o el asistir a los congresos nacionales o internacionales sobre gestión de proyectos que hay. Y bueno, eso sería el último consejo que te daría. Yo espero que después de estos 5 tips o consejos tengas ya mucho más claro si esto es a lo que te quieres dedicar. Y si es así, pues bienvenido a este mundo de gestión de proyectos. Te deseo lo mejor y pues déjame en los comentarios si quieres que hablemos sobre algún tema en particular, que encantado estaré preparando otro video. Muchas gracias, mucha suerte.